Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ya hemos disfrutado de las alabanzas y ahora pasamos a la parte de la predicación de la palabra del Señor. ¿Sabe? Estuvimos el viernes celebrando Viernes Santo y pudimos ver cómo nuestro Señor Jesucristo pasó por la pasión y fue azotado, golpeado, castigado, y Él, después de recibir todo eso, para culminar el sufrimiento, fue crucificado. Y allí, en la cruz, hablamos que Él, antes de morir, dijo las palabras: consumado es. El sábado estuvo en la tumba, pero hoy es domingo de resurrección, y hoy celebramos que Cristo vive. Pues en esta preciosa mañana del Señor, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, quisiera hablarles a ustedes bajo el tema: hay poder en la resurrección. Hay poder en la resurrección. Y quisiera que me acompañaran al Evangelio de Juan. Y vamos a estar en el capítulo 20. El capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y vamos a darle lectura a los versos 1 al 18. Juan capítulo 20, versos 1 al 18. Y dice así la palabra del Señor: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que él amaba, Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies,
donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Rabino, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Oramos. Padre, te alabamos, Dios, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque estamos celebrando hoy, aunque sea a la distancia, este culto virtual de Domingo de Resurrección, donde celebramos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, venció a la muerte y resucitó. Y de la misma manera que Él resucitó, todos nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Él, un día también resucitaremos. Te damos gracias, Dios, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba muerto, y a menos que María lo que había visto fuera un espejismo, el que estaba allí resucitado y la tumba estaba vacía, y el que estaba era Jesús. Fíjense que dice que ella había visto dos hombres con ropas blancas. Ella vio a Jesús y estaba vivo. Así que todo va a estar bien. Ahora podemos ver que lo que había sido un momento de tristeza, de dolor, de duda en muchos, ese viernes cuando murió Jesús en la cruz del Calvario, y luego ese sábado completo, Jesús en la tumba, causando en todos ellos dolor, sufrimiento, angustia, llanto, duda, preocupación. Todas estas cosas ahora habían cambiado, porque cuando María llegó allí a la tumba, encontró la tumba vacía. Y no solo vio dos ángeles, sino que también allí estaba el Señor Jesucristo. Él resucitó. Cristo resucitó. Todo va a estar bien. ¿Sabe qué? Lo mismo que en el primer siglo, y ellos llegaron al entendimiento pleno y completo de que Cristo era el verdadero Salvador, y todo el poder estaba en Él. Nosotros en el siglo XXI podemos también tener la seguridad de que todo va a estar
bien si ponemos nuestra fe en Cristo. Pues yo quiero que tú y yo entendamos que hay poder en la resurrección. Y ese poder está trabajando a través de los siglos. Desde el primer siglo hasta el siglo XXI. El mismo Cristo que resucitó y estuvo andando vivo en el primer siglo es el mismo Cristo que vive hoy en día y es al Cristo que nosotros servimos. ¿Sabe? Casi todos los mensajes de Domingo de Resurrección tienden a terminar ahí, en lo que sucedió. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Vamos a entrar al libro de Mateo. Si son tan amables conmigo y buscan Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y quiero leer los versos 16 al 20. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero, oiga bien esto, escuche, algunos dudaban. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, durante 40 días después de su resurrección, Jesús recorrió el campo llevando su mensaje. Se reunió con grupos pequeños de discípulos. Y dice la palabra del Señor que más de 500 personas fueron testigos de su resurrección, recibiendo enseñanza de parte de Jesús. Fue en este tiempo que Jesús enseñó una de las lecciones más importantes que tú y yo podemos recibir, la lección que transformó a todos los discípulos que estaban totalmente asustados por lo que había sucedido en la muerte de Cristo, y de ser cobardes pasaron a ser valientes y empezaron a cambiar al mundo. Quiero que entiendan que hay poder en la resurrección. Ahí en su casa, ahí en la sala, ahí donde usted esté viendo este mensaje en esta mañana, dígale al que esté al lado suyo: hay poder en la resurrección. Y si no hay nadie al lado suyo, dígase usted mismo: hay poder en la resurrección. Hay unas lecciones, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos ven en esta preciosa mañana, y es que Jesús quiere que estas lecciones que Él deja antes de partir y dejar al Espíritu Santo no se queden solamente allá en el primer siglo, sino que hoy en día tú y yo también las podamos entender y aprender sobre el poder que hay en la resurrección. Mis amados, hay poder en la resurrección, y ese poder de la resurrección es desatado en tu vida y en mi vida cuando tú y yo hacemos esta primera cosa,
que es la primera lección que Él nos está dejando. Y es que tú y yo seamos obedientes. Tú y yo tenemos que ser obedientes. Quiero que te fijes que cuando ellos fueron al monte de los olivos, como Jesús les había ordenado, Jesús no estaba con ellos, pero sin embargo ellos obedecieron. Amados, hoy en día Jesús físicamente no está con nosotros. Él está espiritualmente con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras y leemos las enseñanzas de Él, nos dice claramente que nosotros seamos hacedores y no solo oidores de la palabra. Y cuando usted está siendo un hacedor de la palabra y usted está obedeciendo las enseñanzas de Jesucristo, usted está desatando el poder de la resurrección en su vida. Porque usted está obedeciendo lo que el Mesías, lo que el Cristo, lo que el Maestro, lo que nuestro Señor quiere que tú y yo hagamos, aún hoy en día, 21 siglos después. El poder de la resurrección es un poder que puede cambiar nuestras vidas totalmente, porque ¿sabe qué? La realidad es que todo el evangelio se completa cuando miramos que hubo una muerte, pero hubo una resurrección. Cuando tú y yo entendemos que no estamos sirviendo a un Dios con D minúscula, sino a un Dios con D mayúscula, un Dios que venció la muerte, que resucitó para nunca morir jamás. Él y su poder es el que habita en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, si le hemos recibido, si le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Segundo, hay poder en la resurrección si nosotros entendemos que estamos llamados a la adoración de ese Dios que resucitó. Fíjense que estos hombres habían seguido a Jesús durante 3 años. Habían comido con Él, habían dormido con Él. Y finalmente, uno claramente y otros indirectamente le habían negado. Ahora caen de rodillas y lo adoran. No lo tomes a la ligera. Esto es un reconocimiento de la parte de estos discípulos a Jesús, reconociendo que Jesús es Dios. Porque la Biblia es clara y enseña que solo se adora a Dios. Hay personas que hoy en día, lamentablemente, hoy domingo de resurrección, no están entendiendo que el que resucitó fue Cristo, nadie más. El que es el Mesías, el que es el Cristo, el que es Dios, es Jesús, nadie más. Y la Biblia dice, adora a Dios, a nadie más. A más nadie, es solamente a Dios, nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas, a ese es el que adoramos, a nadie más. Nuestra fe está puesta en ese Dios y por ende nuestra adoración solamente debe ir a ese Dios. Alabado sea Cristo Jesús. No podemos dejar que
la religiosidad y los juegos religiosos entren en nuestras vidas. Mis amados, a Cristo y a solo Cristo es quien adoramos. Cristo es el que se resucitó. Cristo es el Mesías. Cristo es el que merece toda honra, todo honor. Y, ¿sabe qué? Es triste que un domingo de resurrección muchos estén celebrando otra cosa que no sea a Cristo. Si tú en este día que me estás escuchando no has entregado tu vida a Cristo, yo te invito que hoy tú confieses con tu boca que Él es el Señor y entiendas que solamente Cristo es el verdadero Dios y el único que merece adoración. Hay poder en la resurrección, porque el entendimiento de la resurrección de Cristo nos lleva al entendimiento de que solo Él merece nuestra adoración. Ahora, también nosotros tenemos que entender que hay poder en la resurrección, porque si tú te sometes, tú podrás desatar ese poder en tu vida. Dice que se le da a Él, a Cristo, toda autoridad. Hermanos, hermanas, amigos, si Él es el que tiene toda la autoridad, solamente tenemos una opción: someternos a Cristo. No podemos rebelarnos. No podemos decidir qué cosas vamos a aceptar y en cuáles nos vamos a someter y en cuáles no nos vamos a someter. Nosotros tenemos que someternos a nuestro Señor en todo. El poder de la resurrección está diciendo que ahora nosotros, teniendo el entendimiento de que Él es el verdadero y único Dios, nosotros nos vamos a someter a Él y vamos a estar sometidos a lo que se conoce como el señorío de Cristo. Eso quiere decir que Él es mi Señor. Él es el Señor de mi vida. Él es el que toma control de todo lo que yo hago y por ende yo me someto a Él, entendiendo que Él es el que resucitó y todo poder es de Él. Hay una historia en el Evangelio del libro de Marcos de un joven rico que vino a Jesús. Y este joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él dice: he guardado todos los mandamientos de Moisés. ¿Qué debo hacer? Jesús le dice: vende todas tus posesiones, dásela a los pobres y sígueme. Y este joven rico lo que hizo fue inclinar su rostro e irse. Porque para él era demasiado el precio de someterse a lo que Jesucristo le estaba pidiendo que hiciera. Sin embargo, mis amados hermanos, hoy en día tenemos que mirar a nuestras vidas en este domingo de resurrección y hacernos una pregunta: ¿a qué estoy yo aferrándome que no está permitiendo que yo me someta
a Cristo. ¿Qué está sucediendo? Que yo estoy aguantado, detenido, de completa y totalmente someterme a aquel que resucitó, aquel que puede desatar ese poder de la resurrección en mi vida. ¿Qué me tiene aguantado? ¿Qué te tiene aguantado? En esta mañana yo quiero decirte que si hay algo en tu vida que te está aguantando de someterte al señorío de Cristo, de someterte a nuestro Dios, que en este día de resurrección tú le digas al Señor: Padre, en este momento, lo que me tiene detenido, lo que me tiene aguantado, lo que no está permitiendo que yo me someta totalmente al Señor, lo echo a un lado y hoy empiezo a someterme a aquel que resucitó y demostró el poder. Desata ese poder en mi vida para que yo sea un mejor cristiano, una mejor cristiana, un mejor discípulo, una mejor discípula. La cuarta lección, amados, que podemos aprender este hermoso domingo de resurrección, es que hay poder en la resurrección, y es precisamente porque cuando el poder de la resurrección es entendido por nosotros, nosotros no solo entenderemos que somos cristianos, sino vamos a entender que somos discípulos. Mis amados, es importante que cada uno de nosotros entendamos en esta mañana que lo que separa de falsos cristianos a verdaderos cristianos es una cosa, y es que seas un discípulo. Fíjate que aquellos que permanecen mirando a la cruz nunca llegan hasta aquí. Aquellos que observan una tumba vacía nunca llegan a este punto. Pero los que siguen a Cristo y entienden que la razón de Él venir y darnos vida eterna es para que seamos sus discípulos. Cada uno de nosotros debe aspirar a ser como Jesús. Cada uno de nosotros debe imitar a Jesús. Cada uno de nosotros debe estudiar las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que Jesús le dio a los apóstoles, y estudiar esas enseñanzas para que nosotros no nos convertamos en religiosos de domingo, religiosos de estar en tal o cual actividad, sino que seamos discípulos del Maestro. Discípulos, aprendiendo todos los días de nuestras vidas como Jesús quiere que tú y yo vivamos. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a aprender como discípulos, vamos a estar creciendo como discípulos, vamos a hacerlo para darle la honra y la gloria a Él. Y mis amados hermanos, yo siempre he dicho que el tiempo que estamos aquí en esta tierra tenemos que saber aprovecharlo. Estamos aquí de una vez, en esta forma, en este cuerpo, y una vez se termine este tiempo aquí, se acabó todo en este mundo como tal y lo conocemos. Vamos a pasar a otro nivel. Los que tenemos al Señor, vamos a recibir un cuerpo inmortal e incorruptible en el día de la resurrección. Vamos a estar en otro nivel. El tiempo que estamos aquí ahora
usted tiene unas cosas que hacer. Y entre esas cosas tiene que ser un discípulo de Cristo. Y usted está trabajando en ese discipulado todos los días de su vida hasta el día que usted se vaya con el Señor. Y cada día que pasa no es un día perdido. Cada día que pasa es un momento de crecimiento. Es un momento donde usted va a estar haciendo buenas obras, obras que serán miradas allá en el cielo si son para la honra del Señor. Usted como discípulo de Cristo va a estar ayudando a otros a ser discípulos de Cristo. Por eso nosotros en esta iglesia enseñamos que tenemos que discipular. Hay que discipular a otros hermanos. Y esos hermanos a otros hermanos. Y es una cadena donde los discípulos hacen discípulos. Discípulos del que resucitó. Discípulos del Cristo. Discípulos de nuestro Señor. Tú quieres desatar el poder de la resurrección en tu vida, tienes que ser un discípulo de Cristo. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria e incluso hasta la parte más remota de la tierra. Amados, tenemos que ser discípulos, tenemos que testificar de Cristo, tenemos que hablarles a otros de que Cristo murió, pero resucitó. ¿Sabe que hay diferentes religiones que no creen que Cristo resucitó? ¿Saben que hay religiones que se dicen ser cristianos y sin embargo no creen que Cristo es el Hijo de Dios? Más allá, no creen que Cristo es Dios. Y muchos no entienden esto del Hijo de Dios y de Dios a la misma vez. Lo que sucede es que cuando Dios se encarna y nace de María, por ende se le conoce como el Hijo de Dios, porque la parte que es 100% humana nace de María para poder morir en la cruz del Calvario. Pero hay otra parte que es 100% Dios, y esa parte que es 100% Dios es la parte que tú y yo hoy en día tenemos que entender que es la que tuvo el poder para resucitar. Y hay gente que no cree en eso. Hay personas que inclusive se atreven a decir que Jesús nunca resucitó. Yo te voy a decir, más de 500 personas, la Biblia lo enseña. Hay libros que están fuera de las escrituras, extra bíblicos, que mencionan la resurrección de Cristo. Historiadores que hablan de esto. Sin embargo, muchos dicen no es verdad y lo quieren tapar. No hay ninguna otra fe en este planeta que pueda reclamar lo que Cristo reclamó, que Él es Dios. Y en su resurrección lo probó. Y segundo, no hay nadie de ninguna otra religión que su supuesto Dios haya resucitado. Todos murieron y muertos se quedaron. El único que resucitó al tercer día se llama Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, gloria sea a su nombre. Mis amados, hay un mundo que está lleno de personas perdidas. Hay un mundo que está lleno de personas que necesitan de un Cristo resucitado. ¿Cómo tú y yo vamos a poder tocar a esas personas? ¿Cómo tú y yo vamos a poder alcanzar a esas personas? Bueno, primero que nada tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros antes de poder ayudar a otros. Y termino con esto. ¿Tú quieres hacer un cambio en la vida de las personas a través del poder de la resurrección en tu vida? Primero tienes que ser obediente.
Obedece lo que dice Jesús en su palabra. Obedece lo que dice el Señor en su santa palabra. Obedece sus instrucciones. Obedece lo que Él está enseñando. Obedece lo que Él le pasó a sus discípulos, y sus discípulos y apóstoles nos pasaron a nosotros en las santas escrituras inspiradas por Dios. Obedece. Eso es lo primero. Esa es la primera lección que aprendemos en este domingo de resurrección. Tenemos que obedecer. Queremos que el poder de la resurrección se desate en nuestras vidas. Lo segundo que tenemos que hacer es tenemos que ser verdaderos adoradores de nuestro Señor. Él resucitó, Él probó que Él es Dios. Y la Biblia es clara, solo a Dios debemos adorar. Adoremos a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? No es solamente con alabanza, con cántico, le adoramos viviendo una vida que está dedicada al servicio a Dios. ¿Sabe? Hay gente que está tan equivocada en referencia a nosotros los cristianos y creen que nosotros los cristianos tenemos que ser personas aburridas, que no nos podemos divertir, que no podemos tener un buen tiempo. ¿Sabe? Lo podemos hacer, pero lo tenemos que hacer de manera que agrade a Dios. No vamos a entrar en cosas que desagraden al Señor. Nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestro caminar como cristianos tiene que ser uno de adoración a Dios. Adoramos a Dios con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestro cántico, pero también adoramos a Dios con nuestras acciones. Y tercera lección que aprendemos en esta mañana de domingo de resurrección. Si queremos que el poder de la resurrección esté trabajando en nuestras vidas, tenemos que someternos al señorío de Cristo. ¿Sabe? La Biblia dice que no podemos tener dos señores. Nosotros los cristianos solo podemos servir a uno, a Cristo. Tú y yo tenemos que someternos a Él. Si Él nos dice no hagas esto, no lo hacemos. Si Él dice haz esto, lo hacemos. Detente, me detengo. Camina, camino. Es lo que Él diga y yo me someto. No es lo que yo quiera, no es como yo me sienta, no es el deseo que yo pueda tener en el momento. Ay, hoy siento deseo de orar, hoy voy a orar. No. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Yo oro todos los días. Yo leo la palabra de Dios todos los días. Yo me someto a Él todos los días. Pues habrán días que quizá no sea el mejor, me falle en alguna área, no soy perfecto, ni tú tampoco, pero dentro de nuestra imperfección, dejando que el Espíritu Santo nos ayude, hacemos lo mejor que podemos y Dios lo mira, y Él mira tu corazón, y Él ve un corazón sometido. ¿Sabe? No tan solo tenemos que someternos al señorío de Cristo, si todo lo que Él nos dice debe ser parte de lo que nosotros hacemos, tenemos que someternos a las autoridades superiores. Quiero que sepas, hay muchos cristianos que ahora mismo están violando la orden del gobierno de estar en sus casas, de no salir. Si no tienes asuntos esenciales y si tú no trabajas en una posición esencial, tú no tienes que estar en la calle. La palabra dice, someteos a las autoridades superiores. Tú y yo tenemos que obedecer a la Biblia. Usted no tiene fe, pastor. Tenga fe. Yo tengo fe. Pero el Señor también nos dice que seamos sabios e inteligentes y en este caso que me someta. Y la palabra dice, someteos a las autoridades superiores. Yo me someto a Cristo y yo me someto al gobierno. Y la única forma que yo no me someto al gobierno es si algo que el gobierno está diciendo me va a quitar a mí la libertad de
mi expresión como cristiano. Y hasta el momento yo sigo gozándome de mi libertad de adorar, de obedecer y de someterme a mi Señor Jesucristo. La Biblia dice obedecer a vuestros pastores. Hay personas que no se someten a eso. Yo te digo en este domingo de resurrección, si tu pastor te está dando el consejo, quédate en tu casa. Participa de todo lo que estamos haciendo por el internet, por las redes sociales, por lo que es Facebook, YouTube. Estamos dando estudios bíblicos, estamos dando culto de oración, estamos dando grupo de jóvenes, estamos teniendo culto el domingo, como estamos teniendo hoy en esta mañana. Obedece a tu pastor. ¿Sabe? Hay personas en Estados Unidos que se han ido a congregar y lamentablemente han terminado enfermos. Sométete. Sométete al Señor. ¿Sabe? Nada de lo que está aconteciendo está sucediendo por casualidad. Todo tiene un propósito. Yo estoy orando que el propósito de esta pandemia sea que cuando nosotros por fin regresemos a nuestros templos a congregarnos, haya un avivamiento tan grande que los templos se llenen de tal manera que no quepa la gente, de tanta gente que vienen en agradecimiento a Dios, y que vamos a ver muchos convirtiéndose a Cristo. En este domingo de resurrección, si estás en tu casa, estás solo, estás sola, quiero dejarte saber que no estás solo, que no estás sola. Si ya has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si has entregado tu vida a Él, si la has confesado como tu Señor, cuando Él resucitó y Él se fue, Él le dijo a los discípulos que dejaría un consolador, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu Santo que está contigo ahora mismo. No estás sola, no estás solo. Y si tú no has confesado a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarte en este domingo de resurrección, que celebres la resurrección de Cristo entregando tu vida a Él. Es hermoso saber para dónde vamos el día que morimos. Y qué bonito es que tú puedas saber desde hoy que si murieses hoy o de aquí a 20, 30 años, el día que Dios decida, tú vas para el cielo. Y la Biblia dice claramente que solo hay una forma de llegar al cielo. Y es a través de Cristo, el camino, la verdad y la vida. En Cristo hay vida eterna. Te invito que en este día te goces porque Cristo resucitó. Te invito que en este día estés en el poder de la resurrección. Y el mismo poder que lo resucitó a Él, un día nos resucitará a nosotros también. Les deseo a todos un hermoso domingo de resurrección. Espero que recibas el mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que Cristo vive. Y Él vive, y porque Él vive, como dice ese himno, triunfaré mañana. Porque yo también estaré en la eternidad con Cristo. Padre, mira a los que han escuchado y visto este culto
Pido por aquellos hermanos en la fe, en donde quiera que estén. Sé tú, oh Dios, cuidándoles y protegiéndoles durante esta pandemia. Y mira a aquellos que todavía, oh Dios, no han confesado a Cristo, que en esta mañana puedan entender que Cristo es el verdadero Dios y el único que resucitó. Y cuando resucitó, nunca murió jamás, sino que vive para siempre. Que confiesen al Señor como su Salvador y puedan entrar también en la salvación. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que aún a la distancia tú trabajas y te mueves en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Y confío, Dios, en que nuestra petición, que esta pandemia pronto termine, tú la estás escuchando, el clamor de tus hijos, y tú nos vas a contestar. Te alabamos, Padre, y te exaltamos y oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Hermanos, recuerden, el martes a las 7:30 de la noche tenemos estudio bíblico por Facebook Live. Así que sintonízate que vamos a estar estudiando la palabra del Señor este próximo martes a las 7:30. Que Dios me los bendiga a todos.